Amigas y amigos de Canal Pro, el canal de la producción de la mega cadena de comunicación, tengan todos ustedes la más cordial bienvenida a otra nueva edición de Cadena de Valor Regional. Alejandro Ceballos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Diego. Buenos días, Laura. Laura, ahorita, ¿cómo estás? Bienvenida también a esta edición de Cadena Valor Muy Regional. buenos días, Diego. Muy buenos días, Alejandro. Y vamos a desarrollar un programa muy interesante. Efectivamente, tenemos previsto el día de hoy hablar de temas realmente trascendentales que hacen a la integración de nuestro país, a mostrar un poco también todo lo que Paraguay tiene como potencial en materia precisamente de exportaciones, hablar de una institución tan importante como el REDIEX y en otros bloques, por supuesto, también hablar con invitados aquí en piso con relación a temas de la industria forestal. Así es, Diego, ya saludamos y tenemos el gusto de saludar a la directora de REDIEX, Estefanía Laterza, justamente para hablar acerca de todo lo que hace a la inversión en nuestro país, a la inversión extranjera y también toda la perspectiva para este 2021. Directora, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar del otro lado. Muy buenos días, Laura. Es un gusto saludarte a ti, a Alejandro, a la audiencia. Bueno, directora, para hablar un poquito acerca de todo esto que está pasando ya desde el 2020 en materia de inversión en nuestro país, sabemos que la pandemia quizás paró un poco en ese sentido, pero de todas maneras tenemos una perspectiva muy interesante y también positiva para este 2021. Es correcto, Laura. Hemos tenido un año muy duro en el 2020 y sin embargo las estadísticas muestran que no obstante ello, en el caso de las inversiones extranjeras no hemos parado de trabajar. Continúa el interés persistente en el país, continúa el acercamiento que hacen nuestros agregados a inversores potenciales que ven todo lo que puede hacer, todo lo que se puede hacer en este país. En ese sentido hemos estado trabajando de una manera intensa al punto de recibir grandes inversiones o confirmar esas grandes inversiones en el año 2020 que ahora amenazan con fructificar en este 2021. Paraguay, como sabemos todos, es un país que ha recibido, digamos, el menor impacto económico y en otros sentidos a nivel de la pandemia. Y también el país que promete tener la más alta tasa de recuperación. Directora, nuevamente bienvenida. Qué importante e inspirador es escuchar que los procesos de inversión continúan, porque eso nos va a decir que va a haber creación de empleo y la necesidad de capacitar a los recursos humanos de aquí del Paraguay. ¿Ustedes estiman, qué nivel de empleo estiman de creación para los próximos años? El empleo es una cuestión clave para nosotros, es decir, la inversión es muy importante, pero más importante cuando tiene esa capacidad justamente de conseguir lo que mencionabas, de poder ocupar mano de obra y además de ocupar a esa mano de obra, de generar capacidad en las personas. Más aún cuando estas inversiones se localizan en áreas, digamos, donde no existe un movimiento económico comercial importante. Esa característica es la que acompaña a las inversiones que se están haciendo en este momento. Muchas de ellas ya no se radican en la zona, digamos, central del Paraguay, que vendría a ser Asunción y sus alrededores, como tradicionalmente ha ocurrido, sino que tienden a ir más allá, donde empezamos a ver además una serie de focos que nos permiten creer de que la expansión económica en otras regiones del país, un país como el Paraguay que ha sido tradicionalmente centralizado, es posible. En ese sentido, por ejemplo, estamos viendo que varias inversiones van a instalarse o se están instalando en la zona de Concepción, en el norte. Estamos viendo, por ejemplo, que la zona del centro, Caguazú, alrededor de Coronel Oviedo, empieza a haber un movimiento importante. Vemos igualmente que el este, bueno, el este es muy conocido justamente por una pujante actividad económica, pero al margen de toda esa actividad agroganadera, lo interesante es que estamos viendo una serie de industrias que están prosperando y que se vinculan fuertemente con la manufactura. Los terrenos textil, por ejemplo, y las autopartes se constituyen hoy en día en ámbitos de inversión muy atrayentes y muy interesantes para los inversionistas. Y sobre todas las cosas, una vez que nosotros tenemos esas inversiones instaladas y que estas prueban tener un grado de éxito importante, vemos que eso constituye a la vez una suerte de imán para otras inversiones que vienen a instalarse en la región. Así, por ejemplo, las últimas semanas estuvimos hablando con empresas del sector textil y de las confecciones del Brasil que tienen mucho interés en venir a instalarse, como digo, ya en regiones que están
fuera de lo que es el conurbano de la ciudad de Asunción. Entonces, ¿esto qué significa para nosotros? Significa, en primer lugar, posibilidades de empleo de calidad. Significa que podemos adiestrar a personas, más personas, podemos llegar inclusive a más mujeres. En este momento se constituye una prioridad para REDIEX a través de empleo. Sabemos que el problema, uno de los problemas grandes que tiene Paraguay, se vincula con la informalidad. Lo vimos con esta pandemia, eso quedó muy de relieve. Y a través de este tipo de inversiones y de otros programas que estamos desarrollando, como aquellos, por ejemplo, que apuntan a fortalecer las exportaciones, nos damos cuenta de que eso tiene una incidencia muy importante en la vida de las personas y en esa necesidad de protección que viene de la mano de un empleo formal y digno. Entonces, vemos que la inversión en sí es un gran potenciador de otros beneficios para el país y para su gente. Nuestro objetivo aquí, hay que dejar bien claro, no es la inversión per se. Es decir, no es el objetivo solamente mercantilista o cuantitativo de la inversión en términos monetarios. Es llegar a la gente con mayores oportunidades, es conseguir que las personas vayan integrándose al mercado formal, es dar oportunidades a cada hombre y a cada mujer del Paraguay para que pueda tener una vida digna y una vida en la que la mejora de sus condiciones y de su bienestar sea constante. Ahora también, director, hablando acerca de la imagen país, sabemos que los países de la región, dentro de los países de la región Paraguay, se mantiene dentro de todo estable, ¿no? Y bueno, eso ayuda muchísimo a que justamente vengan los inversores extranjeros. En este tiempo, ¿cuántas empresas se están instalando aquí en nuestro país? El proceso de la inversión, Laura, para que tengan una idea, es un proceso bastante largo. Es decir, comienza con una labor de acercamiento. Ese acercamiento se produce de dos maneras. O por una intención espontánea del inversor que viene a Paraguay potencial y llegan hasta REDIEX o llegan a través de hasta nuestros agregados o a través de nuestras representaciones permanentes en el exterior y buscando generalmente más información más detallada. Existe mucha información en red. Tenemos nosotros, por ejemplo, rankings como el caso de Doing Business, que de alguna manera constituyen una radiografía donde te dice cuál es la posibilidad de obtener rentabilidad, qué niveles de rentabilidad se consiguen, cómo son las condiciones generales del país, cómo son los aspectos tributarios, que en general son muy relevantes. Entonces, a partir de ahí, de ese primer acercamiento que se da de manera espontánea, viniendo los inversores a contactarnos, o yendo el Paraguay a contactar a los inversores a través de sus agentes, se produce ese primer trabajo de buscar convencer al inversionista de cuáles son esas oportunidades. Para eso hay que presentárselas, hay que ir haciendo un recorrido con ellos. A partir de ahí, muchas veces se les invita al país, se les pone en contacto con otras empresas que tal vez estén trabajando en las áreas de su interés, para que entonces estas personas tengan un doble testimonio, el testimonio de los agentes del país por un lado, y por otro lado, de empresarios que ya han vivido esos procesos y que pueden hablar del retorno. Y a partir de ahí entonces viene la fase decisoria. La empresa toma la decisión. Una vez que hace, nosotros nuevamente como agencia de promoción de inversiones acompañamos a la empresa a lo largo de todo ese proceso preparatorio que incluye la apertura de la empresa en sí a través de un mecanismo que nosotros utilizamos que se llama SUACE, que es una ventanilla para apertura de empresas. Luego se les colabora en distintos procesos, como aquellos, por ejemplo, necesarios para la operatoria en el país, apertura de cuentas bancarias, contacto muchas veces con entidades o con instituciones nacionales, dependiendo del rubro, departamentales, municipales, se les contacta también con ciertas agencias, todo para lograr ese funcionamiento. Entonces, si hablamos nosotros de la instalación efectiva, esa instalación tiene diferentes momentos. Muchas veces entre esa primera aproximación y la instalación de la empresa y la operatoria de la inversión pueden llegar a pasar hasta 5 años. Ahora podemos hablar nosotros de la instalación concreta en este momento de dos grandes inversiones que son bien conocidas. La primera pertenece a un grupo llamado EGB, que es del Brasil y que va a invertir en combustibles de fuente renovable, por un lado. Es decir, va a invertir, no, ya está haciendo la inversión, la empresa ya está constituida, ya está listo para venir a instalarse en el Paraguay y se estima que las primeras partidas de este combustible van a estar produciéndose hacia el año 2023. Según estimaciones realizadas a partir de los datos entregados por la empresa, estamos hablando aquí de una inversión innovadora, porque es un ámbito en el que todavía el Paraguay no tiene
una experiencia consolidada, pero hablamos más o menos de alrededor de 800 millones de dólares. Por otro lado, una segunda inversión bastante importante también, donde se forma a través de una suerte de asociación entre una empresa paraguaya y una empresa nórdica, es la que se conoce con el nombre de Paracel. Es una planta productora de celulosa que también tiene grandes perspectivas de colocación en importantes mercados mundiales. Allí tenemos también una gran inversión. Estas dos en conjunto constituyen las más grandes que haya recibido el país, y al margen de esto tenemos una serie de otros emprendimientos, quizá de menor calado, pero no por eso menos importantes en términos de diversificación. Por un lado, es muy importante decir, no siempre estas inversiones se dan en áreas tradicionales, como por ejemplo la de los agroalimentos, sino que muchas veces van justamente en industrias innovadoras, y estas tienden a atomizarse. Hablamos ya ahí nosotros del área textil, como había dicho antes, el área justamente de las autopartes, tenemos también en el área química, farmacéutica, hay bastante inversión, por ejemplo, en ciertos terrenos como los de los fertilizantes, y muchas veces esta inversión extranjera acompaña a la propia inversión nacional, porque eso también hay que destacar. El Paraguay tiene una gran ventaja, y esa tiene que ver con el hecho de que los paraguayos invertimos gran parte de nuestros capitales en el país. Eso es una señal de confianza, en el entorno para hacer negocios en el país. Y eso hace que muchas veces se puedan crear justamente este tipo de asociaciones a la que me estaba refiriendo antes, con el caso de Paracel, donde una empresa extranjera de la mano de una empresa paraguaya se juntan en una alianza estratégica donde los beneficios son para ambas partes, y sobre todas las cosas son para el país y para las personas. Excelente. Bueno, directora, la verdad que más que interesante todo lo que está desarrollando aquí en Cadena de Valor Regional. Nosotros le invitamos a que nos aguarde unos minutos. Vamos a hacer una breve pausa, pero en instantes continuamos con Cadena de Valor Regional. Bueno, nuevamente bienvenidos. Estamos con la directora de Rediex. En el primer bloque hemos repasado un poco las principales inversiones. Y, estimada directora, como bien nos has contado, el proceso de inversión es un proceso que lleva a veces años, 4 o 5 años, y eso nos pone en el 2030, un año que mundialmente va a ser recordado en la historia de la humanidad como el año en los cuales va a haber una autoevaluación en muchos aspectos, desde ya asociados al cambio climático, y principalmente Paraguay en su plan de desarrollo nacional. ¿Cómo trabaja Rediex con el plan, ¿no? Un poco ajustando sus verticales y poniendo las energías en aquellos indicadores que van a ser evaluados? Es correcto, el año 2030 es un año, podríamos decir, muy simbólico, porque fue elegido como el año justamente en que concluye un programa ampliamente conocido que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son en su momento una hoja de ruta que determina a dónde tenemos que llegar todos los países en términos de mejora en una serie de indicadores en 17 campos diferentes. Y ahí tocamos todos esos campos que son relevantes en conexión con el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible es el bienestar de las personas que pueden poder satisfacer su energía, sus necesidades en consonancia con la conservación del planeta, de manera tal que las siguientes generaciones puedan seguir disfrutando de la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Entonces combina factores que tienen que ver con una prosperidad económica, con un respeto y la conservación del medio ambiente, por otra parte, y con un tercer componente que tiene mucho que ver con la inclusión social. Eso quiere decir que tenemos que llegar a todas las personas. Ya no basta con generar desarrollo sobre la base de la prosperidad de algunas y de la pobreza de otras, o de la falta de oportunidades de otras.
Entonces, lo que se propone con esta agenda es que todos, cada país, a su ritmo y de conformidad con sus posibilidades, llegue al año 2030 habiendo hecho los deberes concretamente y habiendo podido conseguir, ¿verdad?, mejoras en estos terrenos que digo, que tienen que ver con la igualdad de género, que tienen que ver con la alimentación y la posibilidad justamente de eliminar el hambre, tiene que ver con la superación de la pobreza, tiene que ver con la creación de oportunidades de trabajo decente para todas las personas, tiene que ver con la conservación de los ecosistemas terrestres. A partir de ahí, en el Paraguay, nosotros emitimos lo que llamamos el Plan Nacional de Desarrollo 2030. Este plan tiene una serie de ejes y está trazado en función de la Agenda 2030. Eso quiere decir que los ejes que tiene nuestro Plan Nacional de Desarrollo tienen una identidad con las metas a las que se propone llegar la Agenda 2030. Entonces existe ahí una suerte de articulación entre ambos instrumentos. Ahora, para nosotros, desde la red de inversiones y de exportaciones del Paraguay, no podemos actuar de manera separada de estos instrumentos. Entonces nosotros necesitamos ajustar el 100% de nuestra actividad, de nuestras líneas de trabajo, a este gran instrumento que es nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2030, y que se transforma en una suerte de estrella polar, es la que nos guía y la que nos dice hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que conseguir, qué tipo de inversiones tenemos que privilegiar. Como decía antes, no es cuestión de dar cabida a ciertas inversiones que son intensivas en consumo de recursos que no son renovables. ¿Cómo sería si nosotros albergamos, por ejemplo, industrias extractivas que no son capaces de conservar el ambiente? Podríamos nosotros tener allí inversiones positivas desde la perspectiva económica, pero no sería viable desde la perspectiva ambiental. O sea, para nosotros es muy importante que cada una de estas inversiones pueda atender a estos tres aspectos del desarrollo sostenible, que, como dije ya, son la prosperidad. Obviamente tiene que generar riquezas, no solamente para los empresarios, sino también para las personas que acompañan la inversión y que la hacen posible. Tiene que generar inclusión social. Eso tiene muchísimo que ver con la localización, es decir, hay que llegar a todas las áreas del país y hay que llegar a todas las personas en diferentes franjas etarias, atendiendo a que exista también incorporación, por ejemplo, de mano de obra joven a los mercados con oportunidades de mujeres, una serie de trabajos. Y un tercer componente que tiene que tener toda inversión, que tiene que ser medioambientalmente sostenible. Entonces, para nosotros, esa línea, esas triples pilares sobre lo que nosotros asentamos nuestras operaciones, vienen de la Agenda 2030, llegan a nosotros a través de los mandatos de este Plan Nacional de Desarrollo 2030 y se insertan en nuestros planes operativos de funcionamiento, que son, como dije ya, aquellos que establecen las líneas sobre las cuales nosotros realizamos nuestras labores. Perfecto, director. Ahora también otro de los puntos más que importantes, bueno, el Mercosur, 30 años ya cumplidos, Paraguay como miembro, la función que cumple actualmente Paraguay en conjunto con los demás países. El Mercosur es para el Paraguay sumamente importante. Aquí me gusta siempre hablar de esto, porque si tenemos muchas dudas a veces los paraguayos sobre cómo opera el Mercosur. Escuchamos habitualmente que hay personas que hablan, que dicen que el Mercosur no sirve para nada, lo que deberíamos hacer es buscar oportunidades por nuestra parte, salir del Mercosur, evaluar, tener un distanciamiento, negociar nosotros por nuestra parte. Sin embargo, yo creo que es todo lo contrario. Un país como el Paraguay, con una población relativamente pequeña en comparación con los grandes vecinos, con un mercado reducido, con una ubicación geográfica inserta en el corazón de América Latina, requiere trabajar en conjunto con sus vecinos para poder justamente capitalizar esas oportunidades que se producen afuera. En ese sentido, si tal vez Mercosur no consiguió constituirse a lo mejor o viajar al ritmo que todos imaginamos al principio de su funcionamiento en los años 90, lo cierto es que ha permitido generar muchos avances en una cantidad enorme de cambios. Y aquí no solamente me voy a referir a los aspectos puramente económicos o comerciales, me voy a referir también a beneficios que tienen que ver con la vida y el bienestar de la ciudadanía. Les voy a dar un ejemplo claro.
Cuando un paraguayo se va o un argentino viaja a Brasil y desea instalarse allí, tiene posibilidades de conseguir la documentación en un tiempo relativamente corto. Es decir, con un mínimo de burocracia, con una presentación de algunos papeles de obtención sumamente fácil, un paraguayo o un argentino se puede radicar en Brasil, o un brasilero se puede radicar en Argentina y trabajar y vivir de manera, digamos, formal. Entonces eso se consigue gracias al Mercosur, el hecho de que tengamos placas o chapas de automóviles que estén homologadas, el hecho de que nosotros podamos utilizar la licencia de cualquiera de los 4 países en otros de la región, el hecho de que tengamos regímenes simplificados de ingreso, por ejemplo, solamente utilizamos la cédula de identidad. Todas estas facilidades para la vida ciudadana se consiguen a través del Mercosur y de las negociaciones que se entablan dentro en un sinfín de campos que van muchísimo más allá de la integración meramente comercial. Si bien la integración comercial económica es el núcleo que posibilitó, digamos, la organización de este mercado común del sur, también es cierto que hemos conseguido llegar a una innumerable cantidad de áreas donde hoy en día nosotros percibimos beneficios reales para todas las personas. O sea, para nosotros el Mercosur, estimada Laura, no es una cuestión de opción, es una necesidad, es tener un foro donde nosotros podemos discutir una amplia gama de temas y donde todos los países tenemos la obligación de escucharnos los unos a los otros y de al menos atender a las necesidades y de estar en permanente negociación para conseguir fines que van a permitir mejorar la calidad de vida en general. Después de todo, no podemos pensar que en este mundo tan interconectado, tan globalizado de hoy en día, es posible salir adelante como en un plan de ir cerrándote, no teniendo contacto. Tal vez pudo funcionar en algún momento de la historia y a medias, pero la vinculación siempre es necesaria porque uno tiene una realidad encadenada a la de sus vecinos. Cuanto mejor sea esa relación, más posibilidades van a haber de salir adelante en conjunto. Excelente. Directora, nuevamente muchísimas gracias. Tenemos un especial interés para los últimos minutos de la charla, es escuchar un poco más de las novedades asociadas a la industria creativa del Paraguay. Sí, las industrias creativas del Paraguay es un segmento que ha venido progresando de manera muy importante. Hoy en día se habla de que la industria creativa constituye aproximadamente el 2.5% del PIB, es decir, la riqueza que se produce en el país. Unas industrias que hasta hace poco tiempo no existían en el Paraguay están empezando a ocupar un lugar bastante importante. Eso además nos habla a nosotros, según la información que maneja la Federación de Industrias Creativas, la FIC, de que aproximadamente un contingente de 50.000 personas estarían empleadas. Y aquí tenemos nosotros, consideramos que este es un sector muy relevante por varias razones. En primer lugar, porque ocupa a mucha mano de obra joven. En segundo lugar, porque diversifica la actividad económica en el país. Un país como el nuestro, donde la economía ha estado tradicionalmente en unos pocos rubros, ahora se abre hacia otros segmentos que tienen gran posibilidad de generar oportunidades para diferentes sectores y además con un potencial de crecimiento importante. Días atrás organizamos un seminario muy interesante, una charla con un experto español y él nos estaba diciendo justamente que todo lo que tiene que ver con creatividad, con diseño en España y en el mundo estaba llegando a niveles muy importantes de generación de riqueza a nivel de las economías. Solamente en España nos hablaba de que las industrias creativas y las industrias vinculadas al diseño están por el orden del 8% total de la economía. Es un número enorme. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en Paraguay? El paraguayo y la paraguaya son personas muy creativas. Eso todos nos damos cuenta y con esta pandemia como nunca vimos cómo el país explotó en términos de creatividad, la oferta que tenemos en este momento. Tenemos un montón de nuevas pequeñas y medianas industrias que están trabajando justamente en este ámbito, ¿verdad? Poniendo en valor esta creatividad, ¿verdad? Que exigimos tradicionalmente. Y en este momento, ¿verdad? Eso hace que esta sea una industria creciente. Así, por ejemplo, tenemos hoy en día una importante industria que invierte en elaboración de contenidos. Tenemos toda una industria del cine en el Paraguay. Hace 20 o 30 años
El Paraguay no era conocido por la calidad, por ejemplo, de sus películas, de sus películas de cine. Hoy en día tenemos una serie de largometrajes que están en el mundo, que son adquiridos por estas plataformas de streaming, a las que hoy en día gran parte de nosotros somos adictos. Ahora tenemos películas paraguayas en Netflix, por decir algo, y no solo en el Netflix, en el Paraguay, sino en el mundo entero. Entonces esto hace que nuestra industria cinematográfica esté empezando a tener un auge importante. Por otro lado, tenemos las industrias creativas relacionadas con la producción de software. Tenemos empresas, por ejemplo, micro y pequeñas y medianas empresas que invierten en software. Tenemos una serie de chicos y de chicas que están haciendo, por ejemplo, aplicaciones que luego se venden en el mercado internacional, que podemos encontrar nosotros en Android o que podemos encontrar en el Apple Store. Es decir, es impresionante cómo esto está creciendo, es impresionante cómo se está diversificando nuestra economía y es impresionante saber que existen tantas personas que empiezan a mirar el mundo de una manera diferente. Personas que dicen, bueno, yo ya no quiero tal vez ocuparme de lo mismo que hacían mis padres. Tal vez no me interesa ya ser abogado o ser médico, me interesa ser diseñador o me interesa ser de pronto, ¿verdad?, animador. Cosas que nosotros pensamos todavía que pueden ser muy locas porque no dan de comer. Ahora nos damos cuenta efectivamente son las industrias del presente y pueden ser las industrias del futuro. Perfecto, esa capacidad excelente. de adaptación a estas nuevas tendencias nos llevan a tener realmente muy buenas perspectivas en esos sectores que desde REDIEX queremos nosotros apoyar fuertemente. Perfecto, directora. La verdad que todo más que interesante. Nosotros desde Cadena de Valor Regional y Canal Pro le agradecemos muchísimo por este tiempo que nos brindó y por supuesto que seguiremos hablando más adelante de este y otros temas. Soy yo la que agradece esta oportunidad, Laura y Alejandro. Realmente un gusto conversar con ustedes. Todos estos temas son realmente apasionantes. No sé si para todas las personas, pero para mí ciertamente lo son. Y espero poder seguir colaborando con ustedes las veces que necesiten, que quieran conversar. Para nosotros desde REDIEX es un gusto poder transmitir lo que estamos haciendo y que nos ayuden también a difundir las oportunidades que podemos crear desde la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones del Paraguay. Muchísimas gracias. Gracias a usted, hasta luego. Bien, momento de hacer una breve pausa en Cadena de Valor Regional, luego de haber hablado con Estefanía Laterza, directora de REDIEX. Pausa, volvemos en instantes. Tercer bloque de Cadena de Valor Regional, aquí a través de Canal Pro, el canal de la producción de la mega cadena de comunicación. Y ya tenemos el gusto de tenerlo como invitado, por supuesto, el día de hoy también aquí en piso, en los estudios de Canal Pro, al ingeniero Raúl Gauto. Él es presidente de la empresa forestal Silvis y además es secretario del Consejo Directivo de la Federación Paraguaya de Madereros. ¿Cómo está, ingeniero Raúl Gauto? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta edición de Cadena de Valor Regional. Realmente buenos días, gusto de estar con ustedes, con la audiencia también y bueno, para hablar sobre un tema tan apasionante como es el tema forestal y la producción. Efectivamente, bueno, el tema forestal en nuestro país realmente es una industria de un enorme potencial que definitivamente, y compartíamos contigo también, Alejandro, en muchas ocasiones, todo ese potencial que se puede llegar a generar y con todo lo que también se viene desarrollando hace tiempo aquí en nuestro país, ¿no? Así es. Bueno, hemos repasado en los bloques anteriores con la directora de REDIEX que uno de los verticales de promoción que tiene este país es la industria forestal, con una importante inversión en la zona de Concepción. Y hoy contamos en piso con, como bien anunciamos, con el ingeniero Raúl Gauto, un empresario, alguien que desde hace mucho tiempo apuesta al desarrollo y ha elegido esta actividad como parte de su legado, ¿no? Su empresa tiene un eslogan que habla del legado forestal. ¿Podrías ampliarnos un poco más, Raúl, por favor? Sí, cómo no. Bueno, yo tengo que decir que vengo de un antecedente un poco distinto al de la empresa comercial que fue la Fundación Moisés Bertoni, ¿verdad?
Y a través de la Fundación Bertoni, como decía justamente Estefanía Laterza, tratamos de impulsar el desarrollo sostenible del Paraguay. Y así fue que con la Fundación compramos en el 91 un bosque de 62.000 hectáreas, y eso está destinado ahora como un patrimonio de todos los paraguayos y de la humanidad, ¿verdad? Habiendo trabajado muchos años en el desarrollo sostenible, cuando nos tocó iniciar la empresa forestal, la hicimos ya con ese pensamiento que tiene que también la empresa dejar un legado. No puede ser solamente una industria extractiva, ¿verdad? Que solamente saque y no genere nada, no produzca nada. Entonces, nuestro objetivo siempre fue como empresa la triple línea de resultados. Es decir, a nosotros nos apasiona el beneficio económico como empresa, pero nos apasiona también generar valor ambiental y valor social. Creemos nosotros que si esas tres cosas juntas se pueden desarrollar, entonces estamos dejando realmente un legado para las futuras generaciones en ese concepto de que somos parte de dejar un Paraguay mejor a las futuras generaciones. Excelente. Ahora, ¿cuáles son realmente las dimensiones de la empresa y el plan de crecimiento que tiene actualmente la empresa que usted está dirigiendo, ingeniero? Bueno, nosotros tenemos tres modalidades de trabajo. Una es, tenemos parcelas forestales que son exclusivamente de la empresa. Tenemos otra segunda dimensión que es nuestra empresa se asoció con inversionistas extranjeros, chilenos, franceses, españoles, y entonces tenemos sociedades con ellos y entonces tenemos parcelas forestales en sociedad. Y también como producto de todo eso, algunos amigos y empresarios interesados nos han pedido que también les ayudáramos a plantar a ellos. Es decir, esa es la tercera modalidad. Si sumamos todas las hectáreas que plantamos con las tres modalidades, tenemos aproximadamente 1.600 hectáreas plantadas hasta ahora. Pero este año creemos que se viene la gran expansión, digamos. De las 1.600 que plantamos, digamos que en 10 años, este año tenemos planeado plantar 2.000 hectáreas. Y tenemos conversaciones con un grupo holandés para plantear que en los próximos 4 o 5 años también plantemos 20.000 hectáreas. 10.000 hectáreas probablemente para provisión de pasta celulósica, para la industria que mencionaban recién, la de Paracel, y 10.000 hectáreas para madera sólida, que sería probablemente en el departamento de Cazapá. Esos son los planes de expansión y creemos que con las condiciones que se están dando de realmente un excelente trabajo entre el sector privado y el sector público, vamos a poder lograr esas inversiones que van a tener un enorme impacto en lo que llamamos el empleo rural, que es una de las cosas que más nos interesa a nosotros, de que por cada 10 hectáreas de plantaciones forestales se puede alimentar una familia rural durante 5 años. Entonces estamos hablando de con 1.000 hectáreas son 100 familias, con 20.000 hectáreas podrían ser 2.000 familias, ¿no? ¿Cómo es la cadena de valor, especialmente de esa industria? Bueno, la cadena de valor se inicia en el vivero, digamos, ¿no? Con las plantitas. Y eso requiere un trabajo de 20 años. Los viveros que están trabajando en serio son viveros ya muy consolidados, que generan una genética muy importante. Y allí es muy lindo ver que hay gran mayoría de mujeres trabajando, porque el vivero, por el tipo de producción que hace, requiere de mucha habilidad y mucha sensibilidad. Y las mujeres, como sabemos, son bastante más preparadas para esas habilidades. Esas plantas después van a un lugar de plantación y allí también hay otro trabajo importantísimo que es la preparación del terreno. Yo le digo a la gente, nosotros tenemos que preparar el terreno de tal manera que quede 50% de suelo y 50% de aire. ¿Y por qué digo esto? Y porque en ese aire tiene que entrar el agua de la lluvia y que el agua de la lluvia se quede en esa esponja del suelo y que entonces la planta tenga agua disponible para su crecimiento.
Entonces, parte de la cadena de valor, entonces, es el vivero, la preparación del terreno que lleva recursos, lleva inversión, lleva trabajo de gente, después se planta y después comienza la producción. A los 3 años hacemos un raleo para vender ya madera de biomasa. A los 6 años otro raleo que ya va a la industria y a los 9, 10 años ya podemos empezar a vender a la industria. La industria a su vez tiene varias facetas. Tiene la parte de biomasa, que como hablamos puede ser para celulosa, puede ser para energía, muy importante, o si no va a madera sólida. Y la madera sólida puede ser acerrío, para tablones, vigas, tirantes, o puede ser lo que se llama laminadoras para hacer de eso maderas multichapadas, multicompensadas o terciadas, como le llamamos en el Paraguay. A partir de eso puede venderse en el mercado local para seguir su elaboración como muebles, carrocerías de camiones, andamios, se puede usar para encofrados o se puede hacer directamente madera de construcción. Y obviamente está la última porción que es la de exportación, que como hablábamos recién es importante. Usted mencionaba que justamente también tiene, por supuesto, un lema muy importante, que es dejar un legado que no solamente sea una industria extractiva, sino que también que genere un retorno a la sociedad. Y una de ellas seguramente puede ser precisamente el tema de la reforestación. ¿Cuál es la importancia de la reforestación a nivel de los terrenos y también cómo se desarrolla eso aquí en nuestro país? Sí, yo me quiero referir sobre todo a la reforestación silvopastoril. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno combina los árboles con el pasto y las vacas, se consigue lo que yo llamo un círculo virtuoso. Y voy a decirle un pequeño ejemplo acá, siempre hablo con mis amigos. Cuando alguien me dice yo tengo 100 hectáreas de tierra, yo le digo, ¿tenés 100 hectáreas de tierra o qué tenés? Porque yo te pongo una carpa de 100 hectáreas sobre tus 100 hectáreas a 20 metros de altura, no tenés nada. Sí. Lo que realmente tenemos nosotros es el derecho a 100 hectáreas de energía solar. Eso es lo que tenemos. Entonces, un empresario rural lo que tiene que hacer es maximizar el uso de la energía. Si uno solamente tiene pastura, un pasto libre, la capacidad de esa pastura de absorber la energía del sol está en 30-35% nada más. O sea, el pasto no puede tomar más energía que esa. El resto la emite como energía radiante y calor, ¿verdad? Pero se pierde, ¿verdad? Se pierde. Entonces yo le digo, ¿qué pasa si ponemos pasto y encima le ponemos yerba mate y encima le ponemos árboles? Ahí estamos absorbiendo el 80% de la energía que Dios nos regala. Y solamente el 20% va como calor. Por eso en una pastura abierta hace mucho calor y en un bosque silvopastoril no hace calor. Porque es que estamos convirtiendo la energía radiante, estamos acumulando en ese acumulador natural que es la madera y estamos guardando la energía para ocasiones posteriores. Entonces, todo eso se hace con mucha mano de obra. Entonces eso se vuelve muy importante porque la gente tiene un ingreso semanal seguro. Y el ingreso semanal seguro permite que esa familia empiece a planificar, ¿verdad? Si a eso se le acompaña a lo que nosotros aplicamos, que es el semáforo de eliminación de la pobreza, con la Fundación Paraguaya, medimos cuáles son las necesidades en rojo o en amarillo o en verde que tiene una familia. La familia misma define y vamos a suponer que ellos definan que su prioridad es hacer una pieza más porque así las nenas y los nenes no duermen juntos. Si ellos toman esa prioridad, ellos tienen un recurso permanente que le está entrando todos los sábados o cada 2 sábados y planifican y pueden ahorrar para construir la pieza que les falta o una cocina ventilada o traer una canilla de agua que les queda a 100 metros. Eso para mí es muy importante porque permite un desarrollo basado en la familia y permite un desarrollo basado en el trabajo. No un potencial desarrollo basado en regalos. Ese modelo de regalo asistencialista a mí me preocupa mucho
yo creo que es mejor que la gente dignamente haga las podas, haga la fertilización, haga las plantaciones, haga el corte y desalijo de madera y con ese fruto de su trabajo que pueda realmente mejorar las condiciones de vida de su familia. Excelente. Bueno, estamos conversando, por supuesto, aquí en los estudios de Canal Pro, del canal de la producción, con el ingeniero Raúl Gautor. Es presidente de la empresa forestal Silvis y además secretario del Consejo Directivo de la Federación Paraguaya de Madereros. Es momento de establecer una breve pausa aquí en Cadena Valor Regional. A la vuelta de ella seguimos hablando de este tema tan importante que se refiere a la industria forestal en nuestro país. Continuamos en Cadena de Valor Regional, cuarto y último bloque. Seguimos también en presencia, por supuesto, aquí en los estudios del ingeniero Raúl Gauto, presidente de la empresa forestal Silvis y además secretario del Consejo Directivo de la Federación Paraguaya de Madereros, Alejandro. Así es, Diego. La verdad que el ingeniero nos comentaba o nos hacía conocer, ¿no?, ese privilegio que tiene el Paraguay de poder estar en una ubicación geográfica y con condiciones naturales para poder captar energía del sol, ¿no? Entonces, distinto es tener un terreno solo con pasturas y otra cosa muy distinta es hacerlo trabajar con esta técnica de esta industria. Concretamente, ¿qué condiciones de la naturaleza, ¿no?, Paraguay tiene que le permite ser un potencial forestal para la región, ¿no? O sea, ¿dónde están aquellas cosas que nos da una ventaja competitiva en este momento, ingeniero? Bueno, desde el punto de vista del clima, el sol que tenemos, ¿verdad? Realmente un regalo de la naturaleza, tanta energía del sol. Tenemos buenas lluvias distribuidas en casi todo el año. Tenemos muy buenos suelos. Yo suelo decir que tenemos entre 5 y 8 millones de hectáreas bajo pastura o bajo otra situación de tierra no utilizada, que tenemos un gran potencial de tierras. No todo el mundo tiene tierras para expandir su producción. Y tenemos mucha mano de obra joven que está distribuida sobre todo en toda la región oriental, ¿verdad? Entonces tenemos mano de obra, tenemos clima, tenemos buen suelo, tenemos buena lluvia, tenemos también una infraestructura que se va consolidando rápidamente y tenemos también una bondad que es que el gobierno o el Estado le permite a la gente trabajar en el campo. Entonces, realmente no tenemos ninguna excusa para no producir el campo, para no invertir. Tenemos que invertir, tenemos que darnos cuenta que este país rinde en términos de metros cúbicos el doble de lo que rinde en Uruguay y casi el triple de lo que rinde en Chile. Entonces el crecimiento, por ejemplo en el invierno, cuando ustedes saben en otros países el invierno prácticamente detiene totalmente el crecimiento de los árboles, acá en el invierno siguen creciendo los árboles sin mayor problema, ¿no? Y el sistema silvopastoril permite también que no solamente crezcan los árboles, sino crece también el pasto. Porque incluso cuando vienen los tiempos muy fríos, la helada, por ejemplo, dentro del bosque el pasto no es afectado por la helada. Entonces ese pasto, apenas con un poco de calor y un poquito de agua, vuelve a crecer incluso en el invierno y nos permite tener una capacidad de carga relativamente estable durante todo el año, ¿no? Así que creo que el Paraguay tiene muchas condiciones para desarrollar su industria forestal, para generar mucho empleo rural y para ser grandes exportadores de productos forestales al mundo.
Excelente. De hecho, algunos estudios que han realizado expertos precisamente del tema de irradiancia a nivel regional habla que nuestra región y Paraguay particularmente está por encima del 5.1% de irradiancia a nivel local o a nivel regional versus por debajo del 4%, por ejemplo, una comparativa en Estados Unidos, según un estudio de expertos, pero sobre todas las cosas en potencia y capacidades de generación de energía solar para poder transferir precisamente energía eléctrica posteriormente. Además de esas bondades que tiene nuestra región y eso que genera, por supuesto, también grandes oportunidades y potencialidades para poder ser una industria líder, inclusive, con todas estas condiciones. Hay algunas partes muy cercanas a nuestro país también que tienen una muy buena producción o producción de muy buena calidad de madera. Hablamos del pino y de ciertas industrias celulosas que se desarrollan en zona del Río de la Plata, que ponen la mirada en regiones muy cercanas al Paraguay. El tema suelo, factor clima, es realmente preponderante para poder terminar de definir la calidad de la madera y por sobre todo el potencial, digo bien, que tenemos como industria para poder desarrollar el sector forestal en nuestro país, ingeniero. Sí, definitivamente. El suelo y el clima son responsables del crecimiento en volumen. ¿Okay? Grande cantidad, absorción de energía, como decía, se acumula en los troncos, en las ramas, crece muy rápido y crece durante todo el año, especialmente el eucaliptus. La calidad ya depende del empresarialismo nuestro, ¿verdad? La calidad depende de la buena genética, depende de la preparación del terreno, depende de las podas, depende de la distancia que se haga, depende de la fertilización. O sea, la calidad ya es una herramienta del ser humano, digamos, ¿no? El crecimiento en volumen va a ser prodigio de la naturaleza. El crecimiento en calidad y, por supuesto, el precio que se pague por ese producto es responsabilidad nuestra. Así que ahí tenemos que conjugar el regalo de la naturaleza con nuestro trabajo. Un poco cómo acelerar la curva de aprendizaje, ¿no? Y elevar la capacidad técnica de los involucrados. Esto nos lleva a tratar de identificar un mercado, como bien hablamos al principio. Evidentemente estas inversiones y esta necesidad de madera en la región pone a la demanda por arriba de la oferta en calidad de volumen. O sea que si por un lado tenemos los elementos de la naturaleza, por otro lado tenemos la mano de obra, por otro lado tenemos una demanda, es muy poquito lo que nos falta para empezar a tener un plan que permita capitalizar toda esta potencialidad que tiene Paraguay, ¿no? Sí. Y allí es donde es muy importante lo que nos hablaba la directora de REDIEX, porque la capacidad de exportar y de invertir para la exportación es muy importante y es muy bueno que el gobierno apoye en eso a las industrias que son capaces de exportar más y mejor desde Paraguay. También el Instituto Forestal Nacional está haciendo mucha tarea en reducir la burocracia para facilitar el trabajo del productor. Está sacando legislación que permita exportar incluso nuestro producto en forma de rollo, ya lo consiguieron. También han conseguido que el Banco Central del Paraguay acepte lo que se llama el vuelo forestal como garantía para tomar créditos. Es decir, yo estoy viendo, estoy sintiendo que acá se está conjugando, y vuelvo a insistir en el valor de esto, el sector público junto con el sector privado para motorizar y promover enormemente las plantaciones forestales y la exportación. El mercado internacional de la madera está en muy gran crecimiento. En términos de pasta celulósica y papel, se requiere prácticamente de una gran industria como la que se plantea en Paraguay, una por año en los próximos 10 años. También se requiere mucha madera para construcción. El mundo está en expansión, no solamente en número de población, sino también en calidad y en capacidad de compra. Y en la medida que la gente tiene capacidad de compra, quiere más energía para calentar sus casas,
requiere tener mejores casas, ¿verdad? Y para construcción y para calentar los espacios o para hacer, digamos, secado en los silos, secado de granos y todo eso, requiere de mucha madera porque es la fuente más barata de energía que nosotros podemos producir. Sí. Y un país como el nuestro, que tiene gran capacidad de producción, realmente tiene que satisfacer su demanda, aumentar su matriz energética en cuanto a base de productos renovables, que la reforestación es una energía renovable, ¿verdad? Y también posicionarnos como un país para exportar nuestra energía acumulada, que es lo que decimos, ¿verdad? Exactamente. Y ahí hace falta que sigamos trabajando juntos porque el costo de producción en Paraguay, tanto por la naturaleza que tenemos como por las estructuras tributarias e institucionales que tenemos, es muy competitivo frente a Brasil y Argentina. Pero tenemos que seguir trabajando juntos en algo que dijiste vos, Alejandro, que me gusta mucho. Paraguay en el sector forestal en este momento no está en competencia. Nosotros no competimos entre nosotros todavía porque somos pocos y hay más demanda que oferta. Estamos en un proceso que yo llamo de competencia y que realmente me gusta porque nosotros los forestales del Paraguay estamos compartiendo. Desde la Federación Paraguaya de Madereros estamos viendo que hay apoyo mutuo entre los forestales, aprendemos, hacemos, digamos que la curva de aprendizaje tratamos de que sea muy rápida para todos y que nadie meta la pata simplemente porque alguien no le contó su experiencia anterior. Claro. Esas son las cosas que estamos viendo muy buenas. Ingeniero, realmente le agradecemos mucho el tiempo, todavía hay mucho que hablar sobre este tema de la industria forestal. En una ocasión anterior hemos hablado, por ejemplo, con representantes de la Cámara Chileno-Paraguaya de Comercio, nos hablaban de todo el potencial que ellos desarrollan en esta industria en Chile y las oportunidades que se generan de combinar acciones con la industria paraguaya también de forestal. Esto llevando inclusive al plano de aquí a unos 10 años, cuando tengamos a pleno funcionamiento el corredor bioceánico, realmente se puede generar grandes oportunidades. Por lo tanto, reitero, ingeniero, el agradecimiento de poder hablar de estos temas aquí con nosotros el día de hoy en Cadena de Valor Regional, y estamos seguros que vamos a seguir ahondando estos detalles en otras ocasiones. Momento de despedir el programa del día de hoy. Realmente agradecemos también la compañía y también a los entrevistados que estuvieron con nosotros el día de hoy y nos volveremos a reencontrar el próximo domingo.